Dios te bendiga, Dios te bendiga. Agradecemos a Dios inmensamente la oportunidad que nos permite de poder llegar hasta ti a través de sea de la tablet, el teléfono, televisión, donde quiera que nos estés viendo. Espero que la paz de Dios sea contigo y que la bendición del Altísimo esté cubriendo tu vida. En este momento quiero hablar sobre cómo ganar autoridad en el mundo espiritual, cómo crecer. Estuvimos hablando sobre la autoridad. Y ahora mediante la palabra quiero que aprendamos a cómo crecer en autoridad. Si la palabra dice que lo que es hecho, fue creado, lo que no se veía, entonces debemos entender que todo lo que vemos en el mundo, pues tiene detrás un diseño divino, aunque Satanás lo haya pervertido, lo haya trastornado, pero tiene un diseño divino. Y cuando se trata de autoridad, la máxima autoridad es Dios, por lo tanto, Él cuando crea al hombre le dan autoridad para gobernar el mundo que le había creado. Entonces entendemos que la autoridad viene de Dios. Y así como tenemos diferentes estratos militares donde la gente entra como raso, asciende a cabo, sargento, etcétera, etcétera, así también nosotros en el mundo espiritual vamos ascendiendo de nivel según vamos trabajando para la obra del Señor. Entonces hoy vamos a aprender a cómo crecer, cómo ascender de nivel en el mundo espiritual. Vamos a tomar como base lo mismo que leímos la clase pasada, la misma enseñanza de Jesús, pero esta vez vamos a leer la del libro de Lucas, porque Lucas arroja un poquito más de luz a lo que es la autoridad y a cómo crecer en cuanto a la autoridad espiritual que potencialmente todos tenemos. Potencialmente todos la tenemos. Es como cuando alguien entra a algún cuerpo castrense, sea policía, sea ejército, sea la marina, sea la aviación. Esa persona entra con el potencial de poder ser un general en ese cuerpo castrense que él eligió. Tiene el potencial. Sí, tiene el potencial, lo que tiene que desarrollarlo. Entonces, para desarrollarlo debe someterse a un número de entrenamiento, que son los que van a darle a él la habilidad, tanto mental como física, para poder ir ascendiendo de rango. En el mundo espiritual sucede lo mismo, solo que esta habilidad no es humana, sino espiritual. Por eso cuando comenzamos a enseñar, hemos insistido en ser hombres y mujeres espirituales. Aprender a militar en el mundo espiritual nos va a dar acceso a crecer en autoridad en el mundo espiritual. Vamos a tomar entonces, como ya dije, vamos a leer en el libro de San Lucas. Libro de San Lucas, capítulo 7, la misma historia, Jesús sana al centurión, pero Lucas arroja un poquito más de luz sobre lo que quiero enseñar en este momento. En el versículo 8, San Lucas capítulo 7, versículo 8 dice, leemos en nombre de la Trinidad Divina, pues yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldado bajo mis hombres, bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y el otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. En el versículo 8 notemos que dice, pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Puesto bajo autoridad. Dios añada salud y bendición a su palabra. Pido al Espíritu Santo que nos ilumine en este momento para que lo que vayamos a hablar sea de edificación para su vida. Como siempre le digo, comparta, suscríbase si no lo ha hecho, dele like para que la plataforma nos ayude en la promoción del video. A veces veo muchas vistas y poco like, entonces le insto a que por favor me ayude con los like. Dele a like para que los videos puedan ser promocionados a través de la misma plataforma. Compartan con sus amigos también para que puedan recibir lo que estamos aprendiendo de parte del Señor a través de su palabra. Bien, entonces en el libro de San Lucas, aquí capítulo 7, versículo 8, leímos la misma historia que leímos en Marco la semana pasada, solo que aquí arroja la luz y dice de que él es un hombre puesto bajo autoridad. La palabra puesto indica posición. Si él indica, me pusieron, me tomaron, aunque yo tuve la disposición para hacerlo, pero me pusieron bajo autoridad. Esa autoridad sobre la cual él fue puesto le fue dando las pautas que él debía seguir para él poder crecer hasta llegar a ser un centurión.
Un centurión romano en los tiempos de Jesús era un oficial que tenía a su cargo de 80 a 100 hombres. Era un cargo más táctico y administrativo. Entonces entendemos que si había centurión, pues también con tener la historia se dará cuenta que habían generales romanos. Habían diferentes tipos de rango, porque la autoridad implica crecimiento en los rangos. Hay unos rangos, obviamente, como la palabra rango lo indica, que son más elevados que otros. Igualmente ese rango, a mayor elevación, a mayor altura de rango, pues tiene más responsabilidad y tiene ciertos tipos de comportamiento que en rangos menores se permiten, pero en rangos mayores no se permiten por la investidura que ya esa persona porta. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta para poder crecer en autoridad es saber que nosotros hemos sido puestos bajo autoridad. Y esa autoridad bajo la cual hemos sido puestos nos va a enseñar a cómo crecer, a cómo desarrollar el potencial para adquirir rangos en el mundo espiritual. Así como en el mundo espiritual, del lado de las tinieblas, hay rango, hay demonios de diferentes rangos, igual también en el mundo de luz del Señor, el mundo espiritual pero de luz, también tenemos diferentes tipos de rango. No todos los cristianos están en el mismo rango espiritual. Ahora, todos los cristianos sí pueden alcanzar el rango espiritual que el Señor espera que nosotros, como sus hijos, como sus soldados, alcancemos. Por eso Pablo en el libro de Efesios capítulo 6, cuando usted lee, él compara la vida cristiana como la vida de un soldado y habla de las armaduras. Entonces, para yo poder crecer, yo necesito entender que he sido puesto bajo autoridad. Esto indica que para yo crecer no puedo hacer lo que yo quiero hacer, sino que tengo que hacer lo que la autoridad que está por encima de mí me dice que debo hacer. Cuando hablo de una autoridad por encima de mí, encima de usted, no me confunda pensando que estoy hablando de algún apóstol o algún profeta o alguna cubierta. No, estoy hablando de la palabra de Dios. Me refiero a la palabra de Dios. Como dije en la intervención pasada, todos tenemos líderes, pastores, maestros que nos enseñan la palabra. Eso está bien. Ahora, el rango espiritual, el crecimiento espiritual para escalar rangos, porque hay rango de autoridad, hay rango de conocimiento, hay diferentes tipos de nivel en el mundo espiritual o de escalafón en el mundo espiritual. Tú puedes también escalar en cuanto a conocimiento. Si la iluminación de cualquiera que me está viendo en este momento, su nivel de crecimiento en cuanto al conocimiento espiritual puede ser mucho más alto que el mío. El mío es más alto que el de otro y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque todo va a depender del llamado que nosotros tenemos. Cada llamado tiene ciertos niveles de autoridad o de conocimiento que quien se ejercite en ese llamado debe tenerlo para poder ser eficaz en lo que fue llamado a ser. Entonces, primeramente, para yo poder crecer en autoridad, debo entender que yo he sido puesto bajo autoridad. La Biblia dice que hemos sido transferidos del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Esa transferencia indica que Jesús, aparte de mi Salvador, es mi Señor. Por lo tanto, la palabra Señor indica que yo tengo la obligación, no si quiero, la obligación de rendirle obediencia en toda mi manera de vivir. Entonces, número uno, para poder crecer necesito entender que he sido puesto bajo autoridad. ¿Bajo la de quién? Bajo la autoridad de Dios a través de su palabra. Tenemos líderes, tenemos pastores, amén. Si se someten a la palabra bien, si no se someten, bueno, pues ya usted sabrá qué hacer en ese caso. Pero siempre nosotros debemos aprender a someternos a la palabra de Dios antes que a cualquier invento de cualquier hombre. Porque la palabra de Dios es la guía. La palabra de Dios es lo que nos va a capacitar para poder ser hombres espirituales y para poder militar en el mundo espiritual y para poder crecer espiritualmente. Entonces, estoy puesto bajo autoridad.
esa autoridad bajo la cual estoy puesta, que es Dios a través del Espíritu Santo, porque Él se fue pero no nos dejó solo, ese Espíritu Santo habita en nosotros. Como habita en mí, entonces yo debo estar apegado a la palabra para que Él pueda iluminarme en cuanto a lo que dice la palabra que debo hacer para poder ganar autoridad en el mundo espiritual, para poder crecer en el mundo espiritual. Si yo no sigo el manual que enseña la palabra, entonces no puedo crecer en el mundo espiritual, no puedo adquirir rangos en el mundo espiritual, no puedo crecer en autoridad en el mundo espiritual, no puedo crecer en conocimiento en el mundo espiritual, no puedo crecer en unción en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque estoy violentando el manual que es la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos bajo autoridad guiada por Dios a través del Espíritu Santo, lo primero es que nos sometemos a esa autoridad, porque esa autoridad está basada en la palabra de Dios. Está basada en la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios me dice a mí que yo debo orar y debo ayunar. Digo debo para ponerlo de manera un poquito más entendible para usted. Pero no es que debo, es que tengo que. El que está en la milicia no se levanta a hacer ejercicio a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4, porque quiere. Es porque tiene que hacerlo. No está obligado, puede renunciar. Entonces en el mundo cristiano sucede lo mismo. Si usted quiere, usted puede renunciar, pero usted entonces va a atenerse a las consecuencias. Porque el hecho de que usted no ore y no ayune y no busque a Dios como debe hacerlo, no significa que Satanás estará de brazo cruzado. Usted debe entender que Satanás, ese adversario, es su enemigo. Satanás es su enemigo. Tan pronto usted dijo sí a Dios, usted se convierte en enemigo de Satanás. No importa que según usted haga o no haga, según usted ore o no ore. Lo más que puede pasar es que si usted no se somete a esa autoridad bajo la cual usted fue puesta, que es Dios a través del Espíritu Santo, a la palabra del Señor, entonces usted termina nuevamente siendo esclavo del pecado y volviendo al mundo. Entonces, para yo como creyente, usted como creyente necesita adquirir autoridad, porque cada nivel de autoridad somete espíritu, somete conductas, somete maldiciones debajo de tus pies. Si yo no crezco en autoridad, entonces hay espíritus, hay demonios los cuales nunca podré vencer y estaré luchando contra ellos toda mi vida y me estarán dominando toda mi vida. Me estarán haciendo pecar, me levanto y me caigo en toda mi vida. Le voy a decir algo que usted debe saber. Un creyente después que acepta al Señor, su enfoque no debe ser el pecado. Su enfoque debe ser agradar a Dios. Porque siempre que usted se enfoque en agradar a Dios, usted entenderá que usted no puede pecar. Porque Dios y el pecado no congenian, no son compatibles. Entonces estamos tan preocupados por no pecar que entonces vivimos pecando. ¿Por qué? Porque no echamos nuestra carga sobre Él. Entonces, para yo poder crecer, debo entender que mi enfoque principal debe ser Jesucristo. Usted y yo hemos sido llamados como soldados de Cristo. Entonces, como soldados, estamos llamados a ejecutar órdenes. Para usted crecer en el mundo espiritual, en autoridad, tiene que dejar la ñoñería. Que no puedo levantarme a la 1 de la mañana, a las 2, porque tengo mucho sueño, estoy muy cansado. Usted quizá trabaja, tiene compromisos. Todos tenemos compromisos. Los que estamos casados, tenemos un niño, tenemos esposa, todos tenemos compromiso. Pero el soldado no tiene compromiso cuando se le llama, cuando su superior lo llama, él tiene que reportarse. Entonces a veces no crecemos en autoridad porque no estamos sometidos a esa autoridad a la cual hemos sido puestos. El centurión dice, yo soy hombre, yo fui puesto bajo autoridad. ¿Para qué? Para poder crecer. Porque nadie puede crecer si no está bajo una autoridad. Y vuelvo y repito, no le estoy hablando de un apóstol que se dice que él es apóstol, de un profeta que hay que seguirlo, que tú tienes que estar bajo su cubierta, que busque que mando, que busque trapo. No, no estoy hablando de la palabra de Dios.
El Espíritu Santo es suficiente como cobertura porque es Dios en nosotros. Vuelvo y repito, no que usted no tenga quien usted le pida un consejo, quien ore por usted, quien interceda por usted, quien dé la palabra un momento que usted esté un poquito cabizbajo. No estoy diciendo eso. Necesitamos de la coinonía, necesitamos la armonía, necesitamos congregarnos, necesitamos tener pastores, tener líderes que nos ayuden, que nos motiven, que nos enseñen la palabra. Ahora, yo entiendo por la palabra que cobertura solamente la puede proveer Dios. Porque hay mucha cobertura bajo la cual están las personas que están pinchadas. Hay muchos paraguas que tienen mucho hoyo, tienen problemas. Y hay gente que está bajo cierto tipo de cobertura con esos tipos de problemas. Paraguas o sombrilla, como se le llama en mi país, que tienen hoyos. Entonces esos hoyos permiten que tú te mojes. Tú te engañas pensando que te vas a cobertura, pero te está mojando porque el agua se filtra. Entonces, cuando hablo de cobertura me refiero a la palabra de Dios. El Espíritu Santo es suficiente. Usted crece, yo crezco espiritualmente en autoridad a través de la palabra, guiado por el Espíritu Santo. No hay otra manera para crecer. No es que el llamado apóstol te ponga la mano, el llamado profeta te ponga la mano. No estoy en contra de que haya apóstol, haya profeta, no estoy en contra de eso. Estoy diciendo que a veces nosotros como creyentes pensamos que la autoridad que Dios puede poner en nosotros necesita que un apóstol o un profeta o un evangelista me ponga las manos y no es así. No es así. Entonces debemos entender primero que estamos bajo autoridad. Segundo, debemos obedecer esa autoridad bajo la cual estamos puestas. En tercer lugar, esa autoridad sobre la cual estamos puestos está expresada en la palabra de Dios. Los lineamientos que debemos seguir para poder crecer en autoridad están fundamentados en la palabra de Dios. Entonces, siempre y cuando yo entienda que he sido puesto bajo autoridad, es lo número uno. Cuando yo entienda que esa autoridad debo obedecerla porque mora en mí, el Espíritu Santo no está fuera de mí, Él mora en mí. Prontamente tenemos una miniserie sobre el Espíritu Santo. Él mora en mí. Y tercero, lo que Él quiere que yo haga está en la palabra de Dios. Yo no tengo que esperar que me llegue un pensamiento, porque la palabra me dice lo que yo debo hacer. Entonces, tú no puedes escuchar a Dios, no puedes conocer a Dios si no conoces la palabra, porque Dios se revela a través de la palabra. Cuando la relación con Dios comienza por su palabra, con oración, con ayuno, entonces tus oídos son limpios para tú poder escuchar lo que dice el cielo. No hay oración que van a hacer por ti para que se te abran los oídos, se te abran los ojos. No hay nadie que te imponga la mano para que se te abran los oídos, porque no funciona así. No funciona así. Entonces la autoridad para poder crecer debe llevar estos tres elementos. Saber que hemos sido puestos bajo autoridad, obedecer esa autoridad, y la obediencia la hago a través de conocer la palabra de Dios. Cuando vamos escalando en autoridad, entonces vamos enfrentando situaciones diferentes a las que enfrentábamos antes. Tú te darás cuenta que ha crecido en autoridad o en conocimiento o en unción cuando comienza a manifestarse cosas en ti que en otro tiempo cuando se manifestaba, tú te derrumbabas, te volvías loco. ¿Y qué yo iba a hacer con esto? Te das cuenta que va creciendo cuando tú ves que esas cosas están siendo sometidas bajo tus pies. Yo tuve una experiencia no hace mucho, he hecho muchas veces, pero que acá yo ministro liberación. Y estaba ministrando liberación a una persona y ese día precisamente tocaba cita para una sesión de liberación. El vehículo que conduzco desde hacía una semana estaba presentándome problemas. Pues el vehículo ese día se dañó, se paró, no caminó más. Obviamente, debido a que el medio de transporte que tengo, donde vivo no existe transporte público. Eh, Ese día no pude hacer liberación, entonces escribo a la persona, le mando un audio y le digo, mira, tengo un problema con el vehículo, no puedo irte a buscar hoy porque mi esposa y yo buscábamos a esa persona, la llevamos a la iglesia y en la iglesia necesitábamos liberación. Siempre me entro liberación junto con mi esposa. Ella y yo vamos, buscamos a la persona. Si tiene un vehículo, la persona pues entonces va al lugar acordado y ahí entonces comenzamos a trabajar lo que es la liberación. Bueno, esa persona luego me cuenta a mí que ese día temprano ella se levantó airada,
enojada, llorando, incómoda, con mucha molestia. Dice, yo estaba incómoda, con mucha molestia en la persona. Ella me dice a mí, tan pronto te envió el mensaje, yo no la llamé, le mandé un mensaje de voz. Yo tenía pensamientos para hacerme daño. Señor, de que hay cosas, hay palabras que acá no se pueden decir porque puede crear problema en el canal, puede censurarlo y estamos creciendo ahora. Y aún crezcamos hay que respetar las normativas que tiene la plataforma de YouTube. Tenía pensamiento de hacerme daño a mí mismo, me dijo la persona. Y tan pronto escuché el audio suyo, solamente la primera palabra que le dije, Dios le bendiga, dice ella, todos los pensamientos, todo se fueron. Se me fue la ira, se me fue el enojo, todo se me fue. Lo que estoy diciendo es que el nivel de autoridad que usted tenga va a tener una manifestación. No cuando usted quiera, cuando sea necesaria. Yo no le impuse la mano a esa persona, yo no la llamé, yo envié un audio. Pero los espíritus que estaban habitando en ella, atormentándola con esos pensamientos negativos, tan pronto mi voz salió, ella me dice que todo se fue. Ella sintió que todo se fue de ella. Entonces le estoy diciendo que cuando tenemos niveles de autoridad, cuando vamos creciendo en autoridad, tú notarás que muchas cosas se van a ir sometiendo bajo tus pies. ¿Por qué? Porque tú tienes autoridad sobre esas cosas. Por eso Jesús puede decirle al mal calla, y el mal cayó, enmudeció. Los vientos se calmaron. Por eso le pudo decir a la higuera, no nazca más fruto de ti, y no nació más fruto de ella. Por eso le pudo decir a Lázaro, sal fuera, y Lázaro salió fuera. ¿Por qué? Porque Jesús tenía autoridad. Jesús siempre dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y como él hacía la voluntad de su Padre, entonces entendemos que él se sometía a lo que el Padre decía. Entonces, por esa razón, su sometimiento lo llevó a poder disfrutar de un nivel de autoridad. Y Jesús dijo que nosotros, mayores cosas que a las que él hizo, nosotros podremos hacer. Entonces, quería hablar contigo en este momento sobre cómo crecer en autoridad. Recuerda, son 3 puntos bien sencillos. Es entender que fuiste puesto bajo autoridad. Obedecer esa autoridad que es el Espíritu Santo que mora dentro de ti. Tú no tienes que andar detrás de un profeta para que te diga, no. Él mora dentro de ti. Y la obediencia que requiere de ti está en la palabra de Dios. Es decir, tú tienes todo lo que necesitas para tú poder crecer en autoridad. Quien te diga lo contrario está fuera de la palabra. Hay otra cosa que el mismo Espíritu Santo te va a revelar que tú puedes hacer basado en la palabra para tú poder crecer en autoridad. Es importante que crezcamos porque los tiempos que se avecinan, aunque usted vea la cosa como usted la ve, el movimiento que hay en el mundo espiritual, que usted según vaya entrando se dará cuenta cómo se están moviendo las cosas en el mundo espiritual, va a demandar de que usted, para poder ser un creyente que sirva a Dios y ser efectivo en los caminos del Señor, tendrá que aprender a crecer en autoridad y tendrá que aprender a militar en el mundo espiritual. ¿Para qué? Para poder organizar, configurar lo que tiene que ser configurado en el mundo espiritual, obviamente a través del Espíritu Santo, para que pueda tener manifestación en el mundo físico. Entonces, crecer en autoridad es una necesidad de todo creyente para poder ser efectivo en el llamado que Dios a usted le ha hecho. Dios le guarde y Dios le bendiga. Por favor, comparta. Encarecidamente dele like. Si veo 100 y pico de vistas y no hay 100 y pico de like, entonces YouTube no me promociona los mensajes que Dios nos está dando para compartirlo con ustedes. Entonces, por favor, dele like, comparta, comente, suscríbase para que sea un canal de bendición para otros. La paz de Dios esté con ustedes. Dios le bendiga.